Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del espectáculo, donde el drama nunca descansa y las celebridades siempre nos dan de qué hablar. Espero que estén listos para un nuevo bombazo, porque hoy les traigo una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para enterarse de todos los detalles sobre un incidente, digamos, intenso, que involucra a la mismísima Demet Özdemir. Sí, la estrella turca que nos ha robado el corazón con su talento y belleza, estuvo en el centro de una pelea en un club nocturno y, según los rumores, tuvo que escapar en medio de la noche. ¿Se imaginan? Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ni un segundo de este chisme jugoso. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias explosivas y secretos del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos directo al grano. La noticia ha corrido como pólvora en los últimos días. Los medios turcos y ahora internacionales están llenos de especulaciones sobre una supuesta pelea en un exclusivo club nocturno de Estambul, donde Demet Özdemir, al parecer, se vio involucrada. Los detalles son escasos, pero lo que se sabe es suficiente para encender la imaginación de cualquiera. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se encontraba disfrutando de una noche de fiesta con amigos. Todo parecía normal, risas, música, baile, la típica noche de diversión para una celebridad que, después de semanas de rodaje extenuante, busca un merecido respiro. Se dice que el grupo llegó al club alrededor de la medianoche, reservando una de las zonas VIP más exclusivas, donde la privacidad y la seguridad son prioritarias. El club en cuestión, conocido como Le Mirage, es un punto de encuentro habitual para la élite de Estambul, un lugar donde los famosos se sienten cómodos y protegidos de las miradas indiscretas. Sin embargo, la atmósfera se tornó tensa cuando, por razones que aún no están del todo claras, se desató una fuerte discusión entre dos grupos de personas. Y aquí es donde la trama se complica. No se trata simplemente de una riña banal de borrachos, no. Hay más miga de lo que parece a simple vista. Aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa. Algunos testigos afirman que Demet intentó mediar en la pelea, tratando de calmar los ánimos y evitar que la situación escalara. Otros, en cambio, aseguran que la actriz se vio directamente envuelta en el altercado, defendiendo a un amigo que estaba siendo atacado verbalmente. Digamos que, según esta versión, Demet actuó como una leona defendiendo a su cachorro. Esta divergencia de opiniones es crucial. ¿Fue Demet una pacificadora o una participante activa? La diferencia es abismal y las consecuencias legales y para su imagen pública serían muy distintas. Los abogados de la actriz, supuestamente, ya están trabajando a destajo para recabar testimonios que la eximan de cualquier responsabilidad. Se rumorea que han contactado con varios empleados del club y con miembros del equipo de seguridad para reconstruir los hechos de la forma más objetiva posible. Sea cual sea la verdad, lo que sí parece cierto es que la pelea se intensificó rápidamente. Los gritos y los insultos dieron paso a empujones y, según algunos rumores, incluso a golpes. El caos se apoderó del club y la seguridad tuvo que intervenir para tratar de controlar la situación. Imagínense el panorama: luces estroboscópicas parpadeando, la música atronando, el olor a alcohol y sudor en el aire, y la tensión palpable como una descarga eléctrica. Un escenario digno de una película de acción, pero terriblemente real para los que lo vivieron en primera persona. La seguridad del club, conocida por su profesionalidad y discreción, se vio desbordada por la magnitud del altercado. Según un testigo anónimo que prefirió no revelar su nombre por miedo a represalias, la pelea comenzó como un intercambio de palabras subidas de tono, pero rápidamente se convirtió en una batalla campal. Vi a botellas volar, a gente gritando y a la seguridad tratando de separar a los involucrados. Fue una locura, nunca había visto algo así, declaró la fuente. Imagínense el pánico, la confusión y el miedo que debió sentir Demet en ese momento. Rodeada de gente alterada, con la música a todo volumen y la tensión palpable en el aire. Una verdadera pesadilla. Para una persona que está acostumbrada a los focos y la alfombra roja, verse envuelta en una situación de esta magnitud debe haber sido un shock traumático. Y es aquí donde entra la parte más intrigante de la historia: el escape nocturno. Según las fuentes, Demet, visiblemente afectada por lo sucedido, decidió abandonar el club lo antes posible. Algunos dicen que salió acompañada de su guardaespaldas, quien la protegió de la multitud mientras se dirigían a un vehículo que la esperaba en la puerta.
Otros, más dramáticos, afirman que tuvo que escapar por una salida trasera, tratando de evitar ser reconocida por los paparazzi que siempre rondan estos lugares. Esta versión, la del escape por la puerta trasera, es la que más morbo genera. ¿Por qué huir como una fugitiva si no tienes nada que esconder? Esa es la pregunta que se hacen muchos. Algunos incluso especulan con que Demet podría estar ocultando algo más grave, algo que la vincularía directamente con el origen de la pelea. Lo cierto es que a la mañana siguiente Demet Özdemir ya no se encontraba en Estambul. Se dice que tomó el primer vuelo a un destino desconocido, posiblemente para alejarse del escándalo y tomarse un respiro. Algunos paparazzi afirman haberla visto en el aeropuerto, intentando pasar desapercibida bajo unas gafas de sol y una gorra, pero fue imposible ocultar su identidad. Desde entonces el silencio ha sido la norma. Ni Demet ni sus representantes han emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. El silencio, en estos casos, suele interpretarse como una admisión de culpabilidad, aunque no siempre sea así. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese club nocturno? ¿Por qué se desató la pelea? ¿Cuál fue el papel de Demet en todo esto? ¿Y a dónde se fue después del incidente? Estas son solo algunas de las preguntas que rondan la cabeza de los fans y de los medios de comunicación. La falta de información oficial ha creado un vacío que se ha llenado de teorías conspirativas y suposiciones infundadas. Algunos sugieren que la pelea podría haber estado relacionada con un antiguo romance de Demet. Se sabe que la actriz ha tenido varias relaciones sentimentales de alto perfil, y algunas de ellas terminaron de forma abrupta y poco amistosa. ¿Podría ser que algún exnovio despechado estuviera involucrado en el altercado? Es una posibilidad que no se puede descartar. Otros creen que se trató simplemente de un malentendido que escaló rápidamente. En un ambiente de fiesta y alcohol, es fácil que las palabras se malinterpreten y que una pequeña discusión se convierta en algo mucho más grave. Quizás Demet simplemente se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y otros, más conspirativos, aseguran que todo esto es una cortina de humo para tapar algo aún más grave. ¿Podría ser que la pelea fuera una distracción para desviar la atención de algún otro escándalo en el que Demet esté involucrada? No sería la primera vez que una celebridad utiliza una estrategia de este tipo para proteger su imagen pública. Por supuesto, también hay quienes defienden a capa y espada a la actriz, argumentando que ella es una persona pacífica y que jamás se involucraría en una pelea de forma voluntaria. Estos fans creen que Demet fue simplemente una víctima de las circunstancias, que se vio arrastrada a un altercado que no buscó. Para ellos, Demet es una reina inocente que fue injustamente atacada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este incidente ha afectado profundamente la imagen pública de Demet Özdemir. La actriz, que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su buen comportamiento, ahora se ve envuelta en un escándalo que podría dañar su carrera. Su reputación, construida a base de años de trabajo duro y dedicación, está ahora en juego. Pero no todo está perdido. Demet es una mujer fuerte y talentosa, que ha superado muchos obstáculos a lo largo de su vida. Estoy seguro de que sabrá cómo manejar esta situación con la elegancia y la inteligencia que la caracterizan. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a las circunstancias es una de sus mayores fortalezas. Lo importante ahora es esperar a que la verdad salga a la luz. Esperar a que Demet o sus representantes decidan romper el silencio y contar su versión de los hechos. Mientras tanto, no podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, y que es importante escuchar todas las versiones antes de juzgar a alguien. La justicia, en estos casos, debe ser imparcial y objetiva. Este incidente nos recuerda, una vez más, que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa y perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes, a menudo se esconden problemas y dramas que no imaginamos. Y es que al fin y al cabo las celebridades son personas como nosotros, con sus propias alegrías y tristezas, sus propias virtudes y defectos. La presión de la fama y el escrutinio público pueden ser devastadores para la salud mental y emocional de cualquier persona. Es importante recordar esto antes de criticar o juzgar a alguien, especialmente cuando se trata de figuras públicas. A veces es fácil olvidar que detrás de la fama y el éxito hay personas reales, con sentimientos y emociones que pueden ser fácilmente heridas.
La empatía y la comprensión son fundamentales para construir una sociedad más justa y compasiva. Así que antes de creernos todo lo que leemos o escuchamos, tomémonos un momento para reflexionar y para ponernos en el lugar de la otra persona. Recordemos que todos merecemos respeto y comprensión, incluso aquellos que parecen tenerlo todo. Nadie está exento de cometer errores o de verse envuelto en situaciones desafortunadas. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de intrigas y misterios. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el oscuro incidente que involucra a Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que Demet es inocente o culpable? ¿Qué creen que pasó realmente en ese club nocturno? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir información, pero también para debatir y para expresar nuestras ideas de manera respetuosa. Así que no duden en dejar sus comentarios y en participar en la conversación. El debate constructivo es esencial para llegar a la verdad y para formar una opinión informada. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de chismosos. Juntos podemos hacer de este canal el mejor lugar para enterarse de todos los chismes del mundo del espectáculo. También activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias exclusivas y secretos del mundo del espectáculo. No querrán perderse ni un solo detalle, ¿verdad? La campanita es su mejor amiga para no perderse nada. Y recuerden, manténganse informados, manténganse críticos y sobre todo manténganse chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.